Muy buenas tardes. Va a comenzar la rueda de prensa de los 4 ministros competentes en la crisis del coronavirus que han acompañado durante la mañana al presidente del Gobierno durante la videoconferencia que ha mantenido con presidentes de comunidades autónomas y ciudades autónomas. Salvador Illa, el ministro de Sanidad, Margarita Robles, la ministra de Defensa, Fernando Grande Marlaska, ministro del Interior, y José Luis Ábalos, ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Ministro de Sanidad, buenas tardes. Buenas tardes. Pues, en primer lugar, queríamos hacer un comentario sobre la evolución de la semana y los datos que hemos conocido esta mañana. Son unos datos, los de toda la semana y los que hemos hecho públicos hoy, que confirman esta fase de estabilización y de ralentización de la evolución de la epidemia. Hace solo 3 semanas teníamos un aumento diario de contagios de un 22%. El pasado lunes era del 12% y el dato de hoy es de un aumento de contagios del 5%, que confirma, como digo, esta fase de ralentización de la epidemia. Quiero también llamar la atención de todo el conjunto de ciudadanos españoles sobre el número creciente, cada vez más afortunadamente, de personas recuperadas, que hoy ya asciende a 38.080 personas, un 29% del total de casos, una cifra esperanzadora, dicho siempre todo con la máxima prudencia. Tenemos naturalmente muy presente el número de personas fallecidas. Ningún dato de estos de personas fallecidas es ningún dato bueno y en fin, queremos una vez más mostrar nuestras condolencias con todos los familiares de estas personas. También los datos nos llevan a afirmar de una forma clara que las medidas de confinamiento que el conjunto de los españoles están cumpliendo de forma ejemplar están funcionando. Y también están funcionando las medidas que adoptamos el pasado fin de semana y que el presidente de Gobierno les comunicó a todos ustedes. Eran unas medidas que iban destinadas a descargar la presión en las unidades de cuidados intensivos, cosa que también estamos viendo cuando vamos analizando los datos de esta semana. Los datos de movilidad que vamos conociendo también apuntan en esta dirección. Quería también, en segundo lugar, comunicarles a ustedes la importancia y la atención que el Gobierno y muy concretamente el presidente del Gobierno presta desde el principio a las residencias de la tercera edad, a las residencias de mayores. Desde el principio, indico, el presidente del Gobierno y el conjunto del Gobierno mostró una preocupación clara por este grupo de población, que es un grupo de población frágil ante esta epidemia. Saben ustedes que ya en fecha 5 de marzo se acordó un protocolo con las comunidades autónomas sobre cómo tratar estos colectivos, y en particular las residencias de la tercera edad. Con posterioridad a este protocolo y ya en el marco del decreto de alarma, como ministro de Sanidad, a propuesta en algunos casos del vicepresidente de Asuntos Sociales, hemos dictado 3 órdenes, la última esta misma semana, y hoy en la conferencia que ha tenido el presidente del Gobierno con los presidentes de comunidades autónomas y en la que también hemos asistido los ministros que somos autoridades delegadas competentes, pues el presidente del Gobierno ha incidido en que queremos toda la información de todas las residencias de ancianos, sean públicas o sean privadas, en el marco y en los parámetros que hemos solicitado en la orden de esta misma semana. Es muy importante que dispongamos de esta información para poder hacer un seguimiento adecuado de este capítulo. En tercer lugar, en materia de suministros, la conclusión que nos deja esta semana es que ya se ha regularizado un suministro regular, permanente, de las distintas categorías de material en las que venimos trabajando desde el Gobierno de España también, y en las que también están trabajando las comunidades autónomas. Me refiero a los equipos de protección individual, a todo el conjunto de test de diagnósticos y al conjunto de equipos de respiración y ventilación mecánica asistida. Bueno, el Ministerio de Sanidad ha repartido al conjunto de comunidades autónomas, es un dato que hacemos público diariamente, más de 38 millones de distintas piezas de material, 28 millones de los cuales son mascarillas que se han repartido hasta la fecha de hoy al conjunto de comunidades autónomas en función de la población y la incidencia que la epidemia tiene en cada uno de los territorios. Quiero referirme también a un elemento que ha sido muy importante esta semana, porque es un elemento utilizado en las unidades de cuidados intensivos, como son los respiradores.
El Gobierno de España, los distintos departamentos implicados en la gestión de las compras, ha adquirido hasta la fecha 1.534 respiradores que irán llegando en los próximos días, a los que hay que añadir 2.070 más que son procedentes de distintas donaciones. Pero sin duda la noticia más alentadora esta semana en este capítulo ha sido la fabricación nacional de estos aparatos. Quiero volver a agradecer el trabajo hecho por todo el conjunto del tejido empresarial de nuestro país, pero muy en concreto de la empresa Ersil, que en colaboración con la empresa Escribano y la ayuda del Ministerio de Industria y de otros departamentos del Gobierno ha conseguido regularizar una producción nacional de equipos de ventilación mecánica invasiva de 100 unidades diarias. El Gobierno ha hecho una compra a estas empresas de 5.000 unidades que van a ser liberadas en los próximos 2 meses, y esto, junto también con el proyecto que hemos aprobado por parte de la Agencia Española de Medicamento y Productos Sanitarios, proyecto de SEAT, una empresa SEAT en Cataluña, que también puede garantizar una producción diaria de unas 300 unidades. Esta producción diaria de estos equipos es lo que da la última garantía de que España tendrá los elementos suficientes para luchar contra esta enfermedad. Quería también, en cuarto lugar, referirme a la estrategia del Gobierno por lo que respecta a los test de diagnóstico, una cuestión que ya tuve ocasión de dar a conocer en sus líneas fundamentales en la comisión que hice esta semana, en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados. Quiero recordar, en primer lugar, que España está realizando una media diaria de entre 15 y 20.000 test, lo cual le sitúa en la banda alta de los países que más test de diagnóstico hacen en el conjunto de Europa, sin duda. Y quería recordarles los test sobre los que va a descansar nuestra estrategia de test masivos a la población. Va a ser los test de diagnóstico conocidos como PCRs, los test que estamos realizando en una cifra aproximada diaria de 15 a 20.000 y que estamos trabajando para poder aumentar de forma considerable, garantizando una producción nacional de los mismos, tanto de las PCRs como de los kits de extracción, que es un elemento necesario para poder practicar estos test. En esto se está poniendo mucho énfasis con la colaboración de distintos departamentos del Gobierno, insisto, para poder garantizar el aumento de disponibilidad de estas PCRs. Vamos a complementar estos test de diagnóstico, que son los más fiables, conforme a los informes que nos ha hecho el Instituto de Salud Carlos III, con los conocidos como test de diagnóstico rápido, que también en base a las informaciones que ha hecho el Instituto, a los estudios e informes que ha hecho el Instituto de Salud Carlos III, que ha analizado desde ya hace unas semanas más de 70 test de este tipo, vamos a usarlos como un complemento a las PCRs, a los test de diagnóstico más fiables, y van a servir para hacer un cribado rápido en una primera fase en aquellos lugares con una prevalencia alta de la enfermedad, es decir, con un número alto de casos como son los hospitales o las residencias de mayores. Les quiero anunciar que hemos ya procedido a repartir en el conjunto de comunidades autónomas hoy mismo 1 millón de estos primeros test de diagnóstico rápido. Son test de anticuerpos que, insisto, van a ser recibidos por las comunidades autónomas a más tardar mañana por la mañana, y que se van a tener que aplicar conforme al protocolo que también hemos acordado con las comunidades autónomas, que son el protocolo que indica las condiciones de uso de estos test de diagnóstico rápido que actuarán como complemento de los test de diagnóstico. En quinto lugar, me quería también referir a las infraestructuras, el listado de infraestructuras que hoy el presidente del Gobierno ha solicitado a los presidentes de comunidades autónomas. El presidente del Gobierno ha pedido al conjunto de presidentes de comunidades autónomas que antes del viernes, o a más tardar el viernes próximo, el viernes día 10 de abril, se facilite al Gobierno de España un listado de infraestructuras, bien sean públicas, bien sean privadas, para poder facilitar a aquellos ciudadanos que así lo deseen un aislamiento en la estrategia de desescalado o de transición, como ustedes quieran llamarla, que estamos trabajando para ponerla en práctica lo antes que sea posible. Una estrategia de transición y de desescalado que va a ser lógicamente muy prudente. Se trata de ser muy prudente para no desperdiciar todo el enorme esfuerzo que ha hecho el conjunto de la ciudadanía española, dando un cumplimiento ejemplar a unas medidas muy relevantes y muy duras, y al conjunto también, y al esfuerzo que ha hecho el conjunto del Sistema Nacional de Salud. Por tanto, una estrategia que va a ser prudente, una estrategia que va a tener su base en la evidencia científica que nos proporcionan los expertos con los que el Gobierno está trabajando desde el inicio mismo de esta
la epidemia, que va a tener muy presente los derechos, el respeto a las libertades y derechos como corresponde a un Estado como el Estado español del conjunto de la ciudadanía, y la medida de solicitar este listado hoy a los presidentes de comunidades autónomas pretende tener previstos todos los escenarios y anticiparse a las necesidades que podamos tener las próximas semanas en esta estrategia. Si los datos lo siguen avalando, insisto, vamos a actuar con muchísima prudencia, si los datos de la próxima semana lo siguen avalando en esta estrategia de transición y de desescalado. Y para concluir, les quería también comunicar un aspecto más concreto, pero que también es relevante. Hemos recibido también la petición del Gobierno de la Generalitat de levantar un confinamiento específico que había en la Conca d'Òdena, en Cataluña, en la zona de Igualada, y la valoración que hemos hecho conjuntamente desde el Ministerio del Interior y desde el Ministerio de Sanidad es que procede este levantamiento y, por tanto, hoy mismo vamos también a dictar una orden en este sentido, avalando pues la petición que nos hace el Gobierno de la Generalitat. Quiero acabar con una última reflexión, una vez más, de agradecimiento sobre todo a los profesionales sanitarios, al conjunto de empresas españolas que están trabajando, proporcionándonos aquellos servicios esenciales que necesitamos, pero sobre todo también al conjunto de la ciudadanía por el enorme esfuerzo que estamos haciendo, un enorme esfuerzo conjunto que estamos haciendo y que en esta semana que concluimos hoy vemos que está empezando a dar sus frutos. Le cedo la palabra o le paso la palabra a la ministra de Defensa. Buenas tardes. Naturalmente, y como siempre, el Gobierno quiere empezar esta comparecencia manifestando el apoyo, el cariño y la solidaridad con las personas fallecidas y con sus familiares. Sabemos que son momentos muy duros y desde ese punto de vista que sepan que tienen todo nuestro cariño y nuestro apoyo. Ese mismo agradecimiento y apoyo a todo el personal sanitario, a ese personal sanitario que está volcados al máximo en la cura del coronavirus, que lo hacen sin regatear esfuerzos, que lo hacen con toda la dedicación y que, por lo tanto, son un orgullo para España. Ese mismo agradecimiento que damos a todos los trabajadores que en los distintos sectores están en este momento, tanto en el ámbito de la alimentación como en el ámbito del transporte, como en aquellos ámbitos esenciales que permiten que la vida se pueda desarrollar en un mínimo de condiciones. En ese agradecimiento, obviamente, a las fuerzas de seguridad del Estado, muy en particularmente en mi caso, luego me referiré a ellas, a las Fuerzas Armadas, que están haciendo ese trabajo con esa enorme generosidad, y sobre todo a todos y cada uno de los ciudadanos que en este momento están cumpliendo con su responsabilidad de confinamiento, que están en sus casas. Todos los que están en su casa, pese a la dificultad, pese a los momentos duros, tienen que tener muy claro que están ayudando a algo que es tan importante, que es salvar vidas. Que, por lo tanto, ese sacrificio, ese aislamiento, que sepan que es positivo, que en esta historia de España, en esta página que estamos escribiendo entre todos, su papel es un papel esencial y es un papel muy importante y que, por tanto, no decaiga. Hoy hemos tenido unos datos que son alentadores, que son esperanzadores. En esa línea tenemos que seguir y, precisamente porque hay esos datos alentadores y esperanzadores, el Gobierno, con su presidente a la cabeza, ha tomado una decisión de una prórroga de 15 días más del estado de alarma, que podría ser prorrogable en otras condiciones. Yo sí que quiero decir que el estado de alarma es un mecanismo plenamente constitucional, que está recogido en la Constitución, que es verdad que tiene un carácter excepcional, pero que es plenamente constitucional y que, por tanto, el Gobierno, cuando ha tomado todas las decisiones que ha tomado, que además ha dado cuenta de ellas al Parlamento y ha tenido ese apoyo, lo hace precisamente en el cumplimiento más estricto de la Constitución, en una situación como la que estamos viviendo, de esa gravedad tan importante que está azotando no solamente a España y al mundo, y con el máximo respeto a los derechos constitucionales en ese ámbito de lo que es el estado de alarma. Quiero decir que en ese esfuerzo que todos estamos haciendo para intentar avanzar cada día un paso más, todos somos muy conscientes de que no va a ser fácil, de que hay que seguir haciendo esfuerzos, que este periodo de transición o este escalamiento exige el esfuerzo y la responsabilidad de todos, que tenemos, una vez que los parámetros de salud pública están mejorados, abordar esa gran asignatura que será hacer frente al relanzamiento económico de España. Hoy yo creo que todos los presidentes de comunidades autónomas
han estado ellos con el Gobierno en esa misma línea de que España tiene que mejorar, tiene que salir adelante y que en esa nueva reedición de pactos de la Moncloa, de como se llamen, ahí las comunidades autónomas tienen que hacer y jugar un papel muy importante, porque este no es un problema de unos solos, es un problema de todos. Y España ha demostrado en estos días su solidaridad, su fuerza y que lo podemos conseguir. Como ministra de Defensa me voy a referir especialmente al gran papel que están realizando las Fuerzas Armadas, que se está poniendo tan de relieve en los medios internacionales, que están poniendo de ejemplo a España precisamente en ese compromiso en la lucha contra el COVID-19. Yo puedo decir que durante este tiempo que llevamos, desde que se decretó la alarma, un total de 57.000 hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas han estado realizando actuaciones, casi 8.000 actuaciones de distintos ámbitos, en un papel muy importante de desinfección en residencias. Como decía el ministro de Sanidad, para nosotros las residencias ha sido algo muy importante porque siempre hemos tenido en cuenta la vulnerabilidad de las personas que pueden necesitar más la ayuda. En ese contexto también el Ejército ha estado en tareas como esa ayuda al reparto de los bancos de alimentos, que nos parece algo muy importante, o a la conducción de agua en algunos aspectos. Hemos hecho unos papeles muy importantes en la construcción de hospitales de campaña, sin preguntar en qué lugar, sino en aquellos sitios donde se nos ha requerido, y con todos los medios y con toda la ilusión con las que las Fuerzas Armadas lo han hecho. Desde el IFEMA en Madrid, desde el Hospital de Sabadell, de distintos hospitales de campaña en distintos lugares de nuestro país. Al mismo tiempo, tengo que decir que se han realizado operaciones de traslados de enfermos, operaciones muy duras también de traslado de cadáveres, y hay de verdad que toda nuestra solidaridad con los familiares que muchas veces no han podido dar ese último adiós. Quiero decir que tanto el Ejército de Tierra como la UME, que han hecho esas últimas operaciones, lo han hecho siempre con el mayor respeto, han tratado de que siempre tuvieran la mayor dignidad, para agradecer precisamente a esas personas todo lo que han hecho durante su vida y que desgraciadamente pues, han sido víctimas de este ataque tan terrible que ha sido el COVID-19. Junto con esto hemos seguido haciendo, las Fuerzas Armadas han seguido haciendo un enorme esfuerzo, transporte de todo el material sanitario que ha sido necesario. Tanto hemos traído material desde China. Quiero poner aquí de relieve el valor de los pilotos del Ejército del Aire, que en 19 horas han hecho vuelos absolutamente larguísimos y complicadísimos, pero también dentro del territorio nacional, cuando se ha llevado material a distintos sitios, como a Canarias. En este momento tenemos también un barco que está en Melilla precisamente para ayudar, y lo único que yo puedo decir desde ese punto de vista, que cada día estamos tratando de estar más cercanos a los ciudadanos. Lo decía antes, nos preocupan aquellos que son más vulnerables, por eso estamos haciendo también un esfuerzo muy especial en apoyar los traslados a los bancos de alimentos. Somos conscientes, y el Ejército lo es, de que muchas familias solamente se come una vez al día. Bueno, pues queremos apoyar también en ese ámbito de trabajo. Decir que la disponibilidad de las Fuerzas Armadas en todas estas materias de desinfección, de transporte, de cuidado de personas de la tercera edad, de traslado de enfermos, de traslado, desgraciadamente, también de cadáveres, está siendo muy importante. También estamos colaborando con las Fuerzas de Seguridad del Estado allí donde es necesario. Es verdad que en estos momentos pues, la seguridad ciudadana, gracias a la responsabilidad de todos, han bajado, y creo que es muy importante tener en cuenta que los datos que nos dan ayer, el nivel de movilidad había descendido un 85%. Eso quiere decir que los ciudadanos españoles están cumpliendo, que también lo que hace referencia a la seguridad ciudadana pues de alguna manera es mucho más fluida, pero en ese ámbito de desinfección hemos estado en todas partes, no solamente en las residencias, sino que hemos estado en centros hospitalarios, en centros penitenciarios, y puedo decir también que se ha demostrado esa simbiosis entre los hombres y mujeres del Ejército, que son unos trabajadores más con una voluntad de servicio a España, para tratar que cuanto antes salgamos de esta situación, que lo vamos a conseguir, y lo vamos a conseguir entre todos. Tenemos todavía una gran tarea que hacer. La unidad militar de emergencia, donde no llega la unidad militar de emergencia, el Ejército de Tierra, estamos también, pues, de alguna manera
ayudando a bomberos y a otros cuerpos para que ellos puedan hacer labores de desinfección, incluso en su momento, si fuera necesario, la detección de los test rápido. También todas aquellas actividades de transporte que puedan ser necesarios. Esta misma semana hemos estado en Alemania trayendo unos ventiladores. Yo quiero agradecer también, como decía antes el ministro, a todas las industrias, a todas las empresas que han colaborado en este momento, alguna industria de defensa que ha estado precisamente también ayudando a estos nuevos respiradores que se están haciendo. E insisto, una vez más, agradecer de todo corazón a todos los médicos, los sanitarios, a todos los que realizan trabajos en España, a todos los, empezando por los niños y a los hombres y mujeres que están confinados en casa, y naturalmente a las Fuerzas Armadas, que han demostrado una vez que siendo unos trabajadores más como los han, con una voluntad de servicio, con una voluntad de proximidad a los ciudadanos, insisto, están siendo un ejemplo en otros países europeos. Yo puedo decir que ministros y ministras de defensa de países europeos se han dirigido hacia España para ver el ejemplo del Ejército, precisamente en esa línea de estar con la sociedad, de ayudar a los más necesitados y que hacer que entre todos podamos salir lo antes posible en un proceso que no será fácil, que exigirá la responsabilidad de todos, que entre todos vamos a hacer que podamos ir avanzando y, como decía antes, siempre tendrán la colaboración del Ejército en este momento y en lo que haga falta, y esa España unida, esa posición que tienen que tener todas las fuerzas políticas y que desde luego el Gobierno en su conjunto agradece esa disposición que hoy tuvieron los presidentes de comunidad de decir que se cuente con ellos para el futuro desescalamiento, que no será fácil, insisto, que será lento, pero en el que tenemos que tener toda la fuerza y toda la positividad que España tiene y que también hoy se han ofrecido las comunidades autónomas. Yo creo que el balance de la reunión de hoy ha sido un balance esperanzador por los resultados, que han sido unos resultados buenos, pero saber cómo España en su conjunto, como las distintas comunidades autónomas, estamos unidos desde el punto de vista de seguir trabajando y de que esto pase pronto y que podamos progresivamente reincorporarnos a la vida normal. Ni que decir tiene, y lo he dicho siempre, que los 120.000 hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas con absoluta dedicación, y yo una vez más tengo que agradecerlos, están dispuestos para lo que haga falta en cualquier lugar. No hemos dejado ningún lugar, desde los sitios más grandes hasta los sitios más pequeños, desde establecimientos médicos a establecimientos para personas sin hogar y para personas sin techo. Y así queremos continuar, dando las gracias a todo el mundo que ha recibido a las Fuerzas Armadas con cariño, con solidaridad y sabiendo que son uno más de la ciudadanía española. Muchas gracias, ministro del Interior. Muchas gracias. Buenas tardes. Cumplimos ya este domingo 22 días. 22 días desde que se acordó la restricción de movimientos, desde que se acordó la restricción de algo tan importante para nosotros como la libertad deambulatoria. Evidentemente ha conllevado y ha determinado cambios de vida importantes para todos nosotros, sacrificios ineludibles. Por eso, en primer lugar, y como han hecho el ministro y la ministra, permitirme también mi pésame, mi apoyo a todas las víctimas, a las familias de las víctimas del coronavirus. En ese sentido, también me gustaría dar el apoyo a todos aquellos que se encuentran contagiados, esperando un pronto restablecimiento de todos ellos. Y recordando en este sentido que cada día son más y más los recuperados. Cada día se demuestra más y más la bondad, el buen hacer de nuestro sistema de salud pública. En esos términos, un recuerdo especial, si me permitís, a todos los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad estatales, autonómicos, locales y a los funcionarios de instituciones penitenciarias. ¿Qué hemos visto en estos 22 días? Hemos visto una responsabilidad, como se ha dicho, extraordinaria del conjunto de la sociedad española, que ha limitado en número importante, en porcentaje importante, su movilidad. En primer lugar, destacar, como ha dicho la ministra de Defensa, en estas últimas semanas se ha reducido ayer la movilidad al 85%, pero es que la movilidad en las vías interurbanas ha descendido en más de un 92% y más de un 83%
el acceso a las grandes ciudades. Ese compromiso que pidió el presidente del Gobierno hace una semana, de cómo teníamos que implementar un poquito más el sacrificio para conseguir ese resultado que hoy podemos tener ya cerca de nuestra visión. Durante estas 3 semanas, durante estos 22 días, nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad, para garantizar, evidentemente, la restricción de los movimientos, para garantizar la solidaridad del conjunto de los ciudadanos, para, evidentemente, reprender si procedía la insolidaridad, esa pequeña insolidaridad, pero que también se ha manifestado, ha realizado nada más y nada menos que 3 millones de comprobaciones en distintos lugares respecto a personas, vehículos, etcétera. De todo ello ha tenido que levantar peticiones de sanción, expedientes sancionadores, en un número cercano a los 330.000 y se ha tenido que detener, fundamentalmente por delitos de desobediencia, atentado a agente de la autoridad, a 2.850 personas. Pero vuelvo a decir, todos esos esfuerzos, y como ha referido el ministro de Defensa, todos esos esfuerzos de la sociedad española han conllevado que tengamos ya una perspectiva de resultados en materia de sanidad, que es lo que nos importa, y de salud pública, importantes y relevantes. Mayor número de curados, un porcentaje inferior de la propagación, que esto era lo importante. Hoy nos movemos en un 5%, cuando hace apenas 10 días superábamos el 20% de incremento diario. Es decir, las medidas tienen el resultado, este resultado que estamos viendo. Pero, como dijo también ayer el presidente del Gobierno, necesitamos un esfuerzo extra que nos piden quienes realmente saben, que son las autoridades médicas, y a las que tenemos que adecuar el comportamiento de todos nosotros. 2 semanas más, a partir del próximo día 12 de abril, es decir, hasta el 26 de abril, siempre que el Congreso, evidentemente, autorice la prórroga del estado de alarma. Pero ese reto complementario determina, y es necesario y preciso, al objeto que también se ha hablado aquí, que podamos ya hacer efectivo ese desescalamiento progresivo, esa vuelta a la normalidad progresiva, pero que necesita que partamos de unos mínimos. Y para esos mínimos necesitamos estos esfuerzos suplementarios, pero que, vuelvo a decir, que se ven sus resultados. Para todo ello, y en lo que refiere a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, me gustaría indicarles cómo una de nuestras preocupaciones, la principal preocupación, es que presten su función, sus servicios, en pos de la salud pública, garantizando la salud pública, garantizando menor movilidad, garantizando la seguridad de los centros hospitalarios y del personal sanitario, garantizando el abastecimiento, el transporte de los bienes de primera necesidad, que los mismos lo realicen con los bienes de protección necesarios y precisos. En esos términos ya hemos repartido casi 2,5 millones de mascarillas entre las fuerzas y cuerpos. Y en el día de hoy, esta mañana, se repartirán 500.000 más. Es un deber, una obligación desde el primer momento. Me gustaría hacer referencia también cómo todo lo que es la política de seguridad ciudadana durante estas 3 semanas y como será en el resto de días que sigan, se está adaptando a las circunstancias concretas. En esos términos hay un plan específico de protección de aquellos locales comerciales que están abiertos y que prestan un servicio importantísimo a la ciudadanía. Me pueden entender supermercados, farmacias, centros de esa naturaleza que evidentemente pueden ser objeto, aun cuando la movilidad se ha restringido en los términos indicados, de alguna actuación ilícita. La seguridad y la protección de esos centros es uno de los objetivos también de estos días. Pero, como también decía, uno de nuestros objetivos principales, y ya lo fue desde el 12 de marzo, era implementar las labores de seguridad de las víctimas de violencia de género. En ese sentido, se han hecho reevaluaciones de sus sistemas y situaciones de riesgo. Se han hecho más de 77.000 actuaciones de comprobación, contravigilancias y seguimientos de todos dichos expedientes. Un recuerdo especial en que en estas 3 semanas tenemos 2 mujeres, hemos tenido la desgracia de 2 mujeres asesinadas
por la violencia machista. Pero quiero decir que es una de nuestras ocupaciones y preocupaciones fundamentales y esenciales. Buena prueba de ello que estas medidas también se han complementado con un Real Decreto Ley que aprobó recientemente el Gobierno a instancia del Ministerio de Igualdad y del que fue también coproponente el Ministerio del Interior, de que la protección se manifestara de una forma integral, debida y económicamente fiable al objeto de garantizar la misma. En esos términos también, y como se ha hecho referencia, se ha hecho también un especial plan de seguridad, lo que tenemos nosotros, el Plan Mayor de Seguridad, en el tema y la cuestión de las residencias. Una realidad trágica que ha definido el ministro de Sanidad y ha definido la ministra de Defensa, y donde las Fuerzas Armadas, en concreto la UME, ha podido comprobar de primera mano una situación difícil de compatibilizar con la humanidad. En esos términos hemos hecho, y la Policía Nacional y Guardia Civil está realizando e implementando el número de comprobaciones y visitas en las residencias con el fin de poder determinar o, en su caso, asegurar que no haya ninguna disfunción en unos momentos de máxima urgencia y de máxima sensibilidad. Quisiera también hacer una referencia al papel importante, como lo he hecho en otra ocasión, pero hay que reiterarlo, de los 24.000 funcionarios de instituciones penitenciarias que realizan en estos momentos un trabajo aún más complicado, como he dicho, como ese reconfinamiento o un confinamiento más importante de los internos, quienes también están manifestando, ese colectivo de más de 50.000 personas privadas de libertad, están manifestando realmente un comportamiento solidario desde su situación con el conjunto de la sociedad. No quería dejar y olvidarme también del colectivo de la Protección Civil, de los voluntarios de Protección Civil, de Cruz Roja, desde el Ministerio del Interior y como coordinadores dentro del Sistema Nacional de Protección Civil, el cual está activado y en una coordinación importante y relevante con el conjunto de comunidades autónomas, a través también de las delegaciones y subdelegaciones de Gobierno que están prestando un papel importante. Hemos reactivado convenios que tenemos establecidos con Cruz Roja y donde ya más de 20.000 voluntarios están prestando servicios debidamente coordinados a las personas más vulnerables en sus domicilios y en esos sentidos. Y también se han activado recientemente, dentro del convenio con la Cruz Roja, lo que se llaman los equipos de respuesta inmediata ante emergencias, los conocidos ERIs, y en este ámbito, en el ámbito psicológico, con algo muy importante, como también hacían referencia los ministros, en el sentido de dar ese apoyo necesario y preciso psicológico a los familiares que tienen a otros familiares allegados en circunstancias de hospitalización, en circunstancias graves, y que la situación actual determina una desconexión física que no emocional con los mismos, que se debe de cubrir, y cubrimos desde ese punto de vista como un elemento esencial y determinante. Y también se ha hablado un apoyo a nuestros compatriotas que están en el extranjero y que quieren volver a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, el Ministerio del Interior y el Sistema de Protección Civil de la Unión Europea. Estamos trabajando para repatriar a los mismos. Finalmente, me gustaría dejar una conclusión como ministro del Interior, como ministro del Gobierno de España. Todas estas medidas que hemos adoptado durante estos 22 días, todos estos sacrificios que el conjunto de la sociedad está desarrollando y que se tendrán que seguir desarrollando en las próximas semanas, ya tienen resultados. Tienen los resultados que avanzaban los ministros: menos contagios, más personas recuperadas, menos fallecidos poco a poco. Recordar que los fallecidos, y lo ha explicado mucho mejor en días anteriores el ministro de Sanidad, son de personas que habían sido contagiadas, infectadas semanas antes, 3 semanas mínimo antes del fallecimiento. Tenemos que tener esto en cuenta. Y ahora viene finalmente la Semana Santa. Y recordar que evidentemente dentro de esta Semana Santa, que no sé cómo la vamos a definir en estos momentos, esta Semana Santa, que sepáis que la Guardia Civil, como siempre, el sector de tráfico de la Guardia Civil, como siempre, va a estar en la carretera. Va a estar en la carretera este año
protegiendo como siempre, pero no protegiendo a todos los que salimos, a esos millones de desplazamientos, no protegiendo para que la circulación sea fluida, que no haya embotellamientos, que no. Estos días la Guardia Civil, el sector de tráfico al que todos debemos tanto y que nos dan seguridad, y cuando digo la Guardia Civil también digo el servicio de tráfico de la Ertzaintza y también digo el servicio de tráfico de los Mossos d'Esquadra y también digo el servicio de tráfico que ahí están coordinados de Policía Foral con nuestra Guardia Civil en Navarra, el servicio de tráfico de la Guardia Civil en Navarra. Ahí van a estar todos para garantizar que nuestras carreteras están expeditas en el sentido que no va a haber circulación más que aquella necesaria y precisa, que no es otra que la del transporte en estos días para garantizar que la sanidad y que todos tengamos los bienes de primera necesidad. Digo lo de la Semana Santa, ya termino, ministros, porque creo que estos días lo que vamos a hacer todos es trabajar, lo dije el otro día, vamos a trabajar en casa quedándonos en casa, porque vamos a trabajar en el bien común, en la solidaridad. Eso es un trabajo. Vivamos que quedándonos ahora en casa estamos y seguimos trabajando por un objetivo común, conseguir salir todos juntos cuanto antes de la pandemia. Y los chicos y las chicas, nuestros chicos y chicas, en situaciones difíciles, pero también van a seguir estudiando. Estos días también dejarán. Han estado estudiando online, han estado estudiando con sus profesores, con sus profesoras, han estado. Pero ahora estos días no van a dejar de estudiar tampoco, porque realmente enfrentarse con una edad, con su edad, a situaciones como las que estamos y manifestar esa voluntad y esa corresponsabilidad, a esto yo le llamo crecer en valores. Muchas gracias. Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Buenos días a todas y a todos. Una vez más, quiero también que mis primeras palabras deban ser para todos aquellos que han perdido seres queridos en esta durísima pandemia. La pérdida de un ser querido siempre es un momento duro y aún es más todavía si no podemos celebrar la despedida y el duelo en condiciones de normalidad. También quiero sumarme a los agradecimientos ya expresados aquí por mis colegas con respecto a los trabajadores y empleados públicos que en primera línea afrontan con abnegación la lucha contra la epidemia y que permite al resto de la población estar confinada sin que carezcan por ello de los bienes esenciales. En el ámbito del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, estamos trabajando en un cambio radical de objetivos. En un periodo de normalidad, Transportes tiene que facilitar la movilidad al máximo y, en cambio, ahora pues tenemos que restringirla, porque la movilidad, es una amenaza para el control de la pandemia. Y este cambio lo estamos haciendo con una enorme celeridad, con varias órdenes ministeriales al día, coordinando con todas las administraciones públicas. Es una situación en que la administración pública no estamos acostumbrados y lo estamos haciendo, sin embargo, con determinación. Esto es debido a que ha sido preciso regular y estructurar, por supuesto con total respeto a nuestra Constitución, una situación que no tiene parangón, no ya en la historia de la democracia, sino en los últimos años de nuestra historia como país. Desde que nos vimos en la necesidad de declarar el estado de alarma en estos 23 días, en materia de transportes hemos emprendido más de 84 acciones concretas en materia de nuestra competencia. 35 correspondientes al transporte de viajeros, 36 en relación con el transporte de mercancías y los profesionales del sector, 9 relacionadas con su impacto económico y 4 iniciativas de índole social, a las que hay que añadir las relacionadas con las cuestiones organizativas internas del Departamento. En los primeros días destacaron las iniciativas orientadas hacia frenar la movilidad en el transporte de viajeros. Conforme ese objetivo ha sido alcanzado, en los últimos días han destacado las medidas orientadas hacia el transporte de mercancías y los profesionales del sector. Para mi ministerio es vital garantizar que puedan desempeñar su imprescindible labor en las mejores condiciones. En este sentido, por ejemplo, les puedo decir que una de las principales preocupaciones es que el suministro de bienes esenciales se garantice. Por ello, celebro el compromiso de los transportistas a través del Comité Nacional de Transporte por Carretera
para mantener el transporte y suministro de medicamentos a hospitales en la Semana Santa. Porque, como saben, esta no será una Semana Santa normal, de festividad o de ceremonias religiosas, sino de confinamiento, y en la que es básico que los bienes esenciales, como los medicamentos y el material sanitario, puedan llegar a los hospitales. Llevamos ya, como les decía, 3 semanas de confinamiento y la reducción de la movilidad ha sido drástica. En cifras, una reducción del 98% del tráfico de ferrocarril de media y larga distancia, un 94% en cercanías, un 96% en autobús interurbano, un 92% en el modo aéreo y un 83% en vehículos ligeros. Podemos decir que las salidas de los ciudadanos se han reducido prácticamente a aquellos que tienen que realizar trabajos esenciales, a los que tienen que desplazarse para recibir asistencia sanitaria y a las pequeñas salidas de micromovilidad que tienen que hacer las familias confinadas en sus hogares para procurar habituallamiento o al paseo de las mascotas. Quiero decir también que hemos repatriado 20.000 españoles dispersos por el mundo y los últimos de los cuales han llegado esta mañana procedentes de India, en concreto 191 españoles y 34 europeos. Esta crisis nos está poniendo a prueba como país, como sociedad y como individuos, y cambiará muchos aspectos de nuestro comportamiento personal y como sociedad. El trabajo del Gobierno en todas sus áreas es combatir la pandemia y minimizar los costes sociales de esta intervención tan rotunda. Estamos prácticamente paralizando la actividad económica para proteger la salud. Es una intervención quirúrgica de la economía en la que la mayoría de los sectores económicos están invernando y se mantiene la actividad de los imprescindibles para mantener las constantes vitales de nuestra sociedad. Es evidente que esta crisis tendrá costes. El trabajo del Gobierno es minimizar esos costes y hacer un reparto justo de ellos entre actividades, sectores económicos, sectores sociales y generaciones. Por ello, la medida que tomamos en el ámbito de la vivienda tiene el objeto de impedir que una persona que quede en situación de vulnerabilidad coyuntural o prolongada en el tiempo por culpa del COVID-19 padezca además la angustia de tener que quedarse en la calle por no poder pagar la hipoteca o el alquiler. Es decir, estamos actuando con medidas diseñadas para proteger a quienes más pueden sufrir los efectos sociales de esta pandemia. Es importante que todos seamos conscientes de cuáles son las razones por las que nuestro país está implementando las medidas confinatorias, de reducción de movilidad, de cese de actividad productiva no esencial y, en definitiva, de restricción de la normalidad más severas de nuestra historia reciente. No se trata de decisiones caprichosas, no se trata de medidas derivadas de una arbitrariedad del Gobierno o de una administración determinada. No estamos ante una política que responda a los intereses concretos de un partido. Estamos ante una excepcionalidad necesaria para cuidarnos a nosotros mismos. Estamos ante una excepcionalidad necesaria para garantizar la eficacia de nuestro sistema sanitario y para minimizar sus debilidades en un momento de tensión de la actividad. Estamos ante una excepcionalidad preceptiva para protegernos y, sobre todo, proteger a los demás, a aquellas personas y colectivos más vulnerables a los estragos de esta terrible pandemia que asola a Europa y al mundo. Es muy importante que seamos conscientes de cuál es la realidad que enfrentamos y por qué lo hacemos como país. Esa toma de conciencia nos rearmará en la misión colectiva de vencer la enfermedad y, una vez vencida, sentar las bases de la reconstrucción y la recuperación. Como la derrota no es una opción, debemos conjurarnos frente al derrotismo y desterrar por inservibles aquellas actitudes que nos debiliten. Es el momento más grave de nuestra historia reciente. Ante la amenaza global más acuciante que sufre el planeta, todos tenemos la obligación de estar a la altura. Fijémonos en el resto de Europa.
Las críticas constructivas nunca sobran, pero no lo son si socavan la unidad de acción ante la pandemia. Tampoco hay lugar para las ortodoxias ideológicas. Esta crisis precisará que los gobiernos asuman un papel más activo en la economía. Y esto no es solo una apreciación personal o del Gobierno, es un diagnóstico extendido, incluso de las tribunas económicas del liberalismo. Estamos, como les decía, en una situación excepcional y desde el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, cada día estamos tomando medidas para ello, muchas de ellas contrarias a nuestra misión original, que, como les decía, es facilitar la movilidad. Pero solo así, con el concurso de todos, conseguiremos que España pueda vencer cuanto antes a este virus. Muchas gracias. Comenzamos con las preguntas que han ido llegando de los periodistas. Por ejemplo, pregunta al ministro de Sanidad, El Confidencial, que ha comentado, ministro Illa, que se pretende hacer un primer cribado con el 1 millón de test rápidos que se van a distribuir de manera inmediata en las comunidades y que se harán en las zonas de alta prevalencia. Pero eso no será suficiente para cribar a toda la población. ¿De cuántos millones de test rápidos harán acopio para poder hacer y comenzar la desescalada de manera segura? ¿Cuándo comenzarán a disponer de ellos para hacer un escaneado masivo? En la misma línea también le lanza la pregunta el diario.es, ¿cuándo prevén disponer de estos test? ¿Cuándo serán necesarios? ¿De cuántos disponemos actualmente? Y añade este diario, ¿se prevé hacer con ellos un estudio poblacional amplio para conocer la inmunidad? Bien, en materia de test de diagnóstico ya aprovecho las preguntas para volver a sentar la posición del Ministerio de Sanidad, conforme a los informes que nos han hecho desde el Instituto de Salud Carlos III. Vamos a hacer tantos test como sea posible, test masivos, y los test de referencia van a ser las PCRs, los test que estamos usando nosotros y que han usado todos los países que han descansado la estrategia de combate contra el virus en base a hacer test masivos. Estos son los test más importantes y en esta línea España, insisto, está haciendo de 15 a 20.000 test diarios. Somos de los países que más test está haciendo. Queremos hacer más y por eso estamos trabajando desde ya hace varias semanas con empresas que están produciendo en España este tipo de test y con empresas también que producen otro elemento que se llama kit de extracción, que es necesario para la elaboración de estos test, para poder hacer estos test. Esperamos en periodo breve de tiempo poder aumentar todavía más la capacidad de test de diagnóstico. Los test de diagnóstico rápido son complementarios a estos test sobre los que descansa la estrategia de test masivos que vamos a poner en práctica. El Gobierno de España ha adquirido casi 5 millones de unidades de estos test de diagnóstico rápido, ha llegado ya 1 millón que se está distribuyendo hoy mismo y que va a llegar esta tarde a algunas comunidades autónomas y a otras les va a llegar mañana, se distribuye con criterios poblacionales. Vamos a recibir esta semana otro 1 millón de esos test, pero son test que sirven en una primera instancia para lo que hemos denominado cribado rápido, en aquellos espacios donde hay una prevalencia alta de la enfermedad, en concreto 2 de ellos, hospitales y residencias de mayores que, como también hemos dicho, son un espacio de especial atención del Gobierno. Esto es el consejo y la recomendación que nos dan desde el Instituto de Salud Carlos III y nuestros expertos. Estos test son test de anticuerpos, sirven especialmente para estos espacios. Pueden tener un segundo uso para testar la inmunidad de la población que estamos estudiando y que no descartamos, pero de momento van a ser usados para el cribado rápido en espacios de prevalencia alta. Y esto nos va a permitir aumentar entre un 40 y un 60% la capacidad de los test de diagnósticos de PCRs. Por tanto, tienen también este segundo efecto beneficioso. TV3 pregunta, el presidente Torra durante la videoconferencia ha pedido el mantenimiento del confinamiento total y la devolución de competencias. ¿Cuál es la respuesta del Gobierno? Ya el presidente del Gobierno dijo en su momento que el Real Decreto, mediante el cual se establecía un permiso obligatorio retribuido y recuperable, que daba lugar a que todas aquellas personas que no formaran parte de empresas que constituyeran servicios esenciales, pues tenían que quedarse en casa hasta el día 8 de abril. Este Real Decreto vence el día 8 de abril. La Vanguardia pregunta qué respuesta han dado los presidentes autonómicos a la propuesta de Pedro Sánchez de impulsar unos nuevos pactos de la Moncloa. Y la cadena COPE, de manera directa al ministro Ábalos, le pregunta si es un mal precedente la negativa del líder de Vox a atender la llamada del presidente para la consecución de estos pactos de la Moncloa, de estos nuevos pactos de la Moncloa.
Bueno, me parece un mal precedente con epidemia o sin epidemia. Normalmente, en todo un país democrático se caracteriza las formas, ¿no? Por las formas. Las formas son esenciales para todo el ejercicio democrático. No creo que haya precedentes de personas que no quieran hablar con el presidente, salvo que nieguen la condición de presidente, lo cual evidentemente sería todavía más grave que no una cuestión de formas. Pero esto se agrava enormemente más en esta coyuntura. Lógicamente, con esa actitud es muy difícil luego pretender exigir que se abra camino de alguna propuesta que no se quiere siquiera trasladar. Pero mire, yo quiero hacer una reflexión, ahora que estamos hablando de llegar a un modelo de, digamos, de proceso de diálogo o hacia la concertación sobre la reconstrucción del país, una vez podamos definitivamente parar al virus. Los pactos de la Moncloa se produjeron en un contexto de transición democrática, donde lo importante era que el país económicamente no quedara afectado por una crisis que estaba viviendo, pero lo hiciera en clave democrática. Se trataba de salvar la democracia del país por la vía de los beneficios económicos. ¿Por qué? ¿Quiénes participaron de ello? Los demócratas, los que querían una España democrática que además estuviera legitimada por la bonanza económica y que la crisis económica no pudiera afectar al proyecto democrático. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia, y alguno se lo tiene que aplicar cuando se evocan los pactos de la Moncloa y enseguida siente alguna tentación de incluirse. No descuiden ese elemento democrático que es muy importante, porque los pactos de la Moncloa, por ejemplo, no evitaron un intento de golpe del Estado unos años después, en el año 81, porque en definitiva ahí estaba permanente y con fuerza un sector importante que no quería la democracia en España. Los pactos de la Moncloa, por lo tanto, tienen esa dimensión. Un acuerdo para conseguir el bienestar económico, derechos civiles, que también implicaba, y sobre todo, para abrirse paso a la democracia en España. Así es que, entonces, como ahora, también tenemos esta cuestión. Necesitamos una concertación para lanzar la economía, pero en clave democrática y, sobre todo, al margen de aquellos que no quieren la democracia en este país. Ministro Illa, la cadena SER pregunta si puede explicar cómo se aplicará la medida propuesta por el presidente de aislar en su casa a los pacientes asintomáticos o con inicio de síntomas. Bueno, lo que el presidente ha hecho hoy es pedir para el viernes próximo, de la semana próxima, el viernes 10 de abril, al conjunto de presidentes de comunidades autónomas un listado de infraestructuras públicas o privadas que puedan facilitar como opción a aquellas personas que deban ser aisladas un espacio público para hacerlo. Vamos a trabajar en las distintas opciones de esto que hemos denominado estrategia de transición o desescalamiento, que en cualquier caso se va a guiar por los siguientes criterios. En primer lugar, también, como ha dicho el presidente del Gobierno en reiteradas ocasiones, el criterio de prudencia. Hemos hecho todos un enorme esfuerzo para conseguir empezar a doblegar la pandemia y, por tanto, hay que ser muy cuidadoso en esa estrategia, llámenle como quieran, de desescalado, de transición, para poder poco a poco ir recuperando la normalidad. Y, por tanto, vamos a actuar siempre, conforme ha dicho el presidente del Gobierno, con mucha prudencia. En segundo lugar, se va a basar en evidencia científica. Y en ese sentido hay un grupo de expertos de distintos ámbitos en el Gobierno, también presencia evidentemente de epidemiólogos, para, en base a evidencia científica, tomar las medidas que sean más aconsejables. En tercer lugar, también el presidente del Gobierno pone mucho empeño en que esto se haga con el máximo respeto posible a los derechos y libertades que son inherentes a nuestro Estado democrático. Y en cuarto lugar, evidentemente es obligación del Gobierno y de las autoridades delegadas competentes que aquí estamos hoy compareciendo ante ustedes, de hacerlo con la máxima anticipación y con un conjunto de opciones disponibles. Y, por tanto, esta petición que hoy ha hecho el presidente del Gobierno de tener este listado de infraestructuras obedece a esto, a tener opciones abiertas para poderlas dar, si hace el caso a los ciudadanos, y a trabajar con la necesaria y obligada anticipación con la que tiene que trabajar el Gobierno. Sobre esta cuestión insiste La Voz de Galicia y le pregunta por cuestiones de orden público al ministro del Interior y por cuestiones sanitarias al ministro de Sanidad. ¿El aislamiento de los contagiados asintomáticos sería una medida voluntaria u obligatoria
para los afectados. ¿Cuántos días duraría? ¿Se trasladarían a hospitales a los que empiecen a dar síntomas graves? Bueno, en lo que respecta a lo que me concierne a mí, como ministro de Sanidad y autoridad delegada competente, ya lo he dicho, es una opción que se está estudiando y el presidente del Gobierno hoy lo que ha hecho es pedir, tener a disposición este listado de infraestructuras públicas o privadas que puedan facilitar esta opción. Vamos a dar a conocer las decisiones que tomemos en esta materia. También el presidente del Gobierno ha mostrado su disposición a escuchar aquellos trabajos que pueden estar haciendo las distintas comunidades autónomas en materia de desescalamiento y transición para ordenarlas y tomar aquellas decisiones que nos correspondan. Por tanto, queremos tener, así se lo ha pedido el presidente del Gobierno, este listado de infraestructuras para tener opciones y trabajarlas con anticipación debida y las vamos a decidir en base a los criterios que he expresado en la respuesta a la pregunta anterior. A mí me gustaría hacer una precisión, lo he dicho antes, pero que no queda ninguna duda porque los aspectos jurídicos también son importantes. El estado de alarma que se ha decretado tiene plena cabida en la Constitución. España es una democracia plena. Hemos llegado al estado de alarma por las circunstancias terribles que todos estamos atravesando, pero tiene su marco constitucional. Precisamente por eso el presidente quiere que cada 15 días ir al Congreso de los Diputados a dar cuenta y, desde luego, que nadie olvide que estamos actuando siempre y que actuaremos siempre dentro de los marcos constitucionales. Ministro Marlaska. Ratificar lo que ha dicho la ministra de Defensa en esos términos y que también lo ha anticipado el ministro de Sanidad. Dentro de las posibilidades, lo primero, lo que sean los criterios médicos que nos vayan estableciendo y que ya se están estudiando y evaluando para proceder a ese desescalamiento gradual, necesario y preciso. Ahí se estudiará la figura del aislamiento, si el aislamiento necesario, preciso, de aquellos que den positivo, aunque evidentemente sean asintomáticos, que es la cuestión principal que se nos plantea en la pregunta. Supongo yo que una voluntariedad manifiesta, si fuera necesario, preciso, y vuelvo a decir, con todos esos criterios establecidos, pues sería algo factible. Y si no, se estudiarían todas las posibilidades legales, porque hay un principio fundamental: la salud pública y garantizar la salud pública como bien constitucional del conjunto de los ciudadanos españoles. Y, en segundo lugar, como ha dicho la ministra de Defensa, con exquisito respeto de los derechos y libertades fundamentales del conjunto de los ciudadanos. El Estado de Derecho, el Estado democrático y social de Derecho está plenamente vigente en este país. El diario económico alemán Handelsblatt pide una clarificación. Por favor, termina la hibernación el 13 de abril, no sé si es el día 11 cuando concluye el estado de alarma, a partir del 11, y pueden empezar las empresas no esenciales ya a partir de ese día. Ministro Ábalos. A partir de ese día, creo que lo contestó ya el ministro de Sanidad, lo que acaba es el decreto que establece los permisos retribuidos. Por lo tanto, salvo que planteemos otras medidas, nos volveríamos a colocar en la situación del primer estado de alarma. Ahora bien, el Gobierno es evidente que dentro de esa estrategia de desescalamiento que tiene que hacer, tiene que ver exactamente cuáles son los sectores que se consideran esenciales, básicos y demás. Esto está por definir, pero en cualquier caso lo que sí que sabemos que tiene punto final son las medidas que concluyan al cabo de esos permisos retribuidos. Ya que está en el uso de la palabra, EFE le pregunta, ministro, si se plantea al Gobierno intervenir el precio de los carburantes, como piden los transportistas, ante la falta de bajada real de la gasolina, pese al desplome del crudo. Bueno, ahora mismo realmente está el mercado muy enrarecido en la cuestión de combustibles. Esta viene siendo una reivindicación constante. En todo caso, depende de la ministra de Transición Ecológica. Ella hace un buen seguimiento del consumo energético del país y de las necesidades del mismo. Se lo trasladaremos, dado que es una reivindicación, se la haremos llegar. Ministro de Sanidad y ministra de Defensa, Vilaprés, pregunta, a raíz del escrito de esta misma mañana de la presidenta de la Diputación de Barcelona al presidente Torra, le ha enviado una carta en relación a lo que califica de nefasta gestión de las residencias de mayores. ¿Qué tiene intención de hacer el Gobierno para mejorar el acceso de las residencias a los test rápidos, teniendo en cuenta que se ha indicado que facilitarlos forma parte de la estrategia
del Gobierno de desescalaje, pero también sobre esta misma cuestión, pregunta el boletín.com, ¿podrían dar la cifra de personas que han fallecido en residencias de mayores por el coronavirus? ¿En qué comunidades? ¿Están teniendo problemas para recopilar estos datos? Lo que me concierne a mí, insistir en que este ha sido desde el principio una preocupación importante del Gobierno, las residencias de mayores y las personas de edad avanzada. El Gobierno, quiero recordar una vez más, hizo ya un protocolo conjuntamente con las comunidades autónomas en fecha 5 de marzo, estableciendo claramente cómo había que proceder en estos centros, protocolo que ya en el marco del decreto de alarma vino complementado con 3 órdenes, la última muy reciente, ya ejecutivas, indicando cómo había que proceder por parte de las comunidades autónomas, que son las que tienen competencia en esta materia, en las residencias de mayores. Los test rápidos, como hemos indicado, los test de diagnóstico rápidos, funcionan los que ha adquirido el Gobierno y ha empezado a distribuir hoy mismo, son los test de diagnóstico rápido conocidos como test de anticuerpos, funcionan, según nos dicen los expertos del Instituto de Salud Carlos III, en aquellos lugares de prevalencia alta de la enfermedad. Las residencias de mayores son, desafortunadamente, uno de estos espacios y, por tanto, hemos aconsejado y protocolizado en una guía de condiciones de uso, un protocolo de condiciones de uso aprobado también con el conjunto de las comunidades autónomas, que las residencias de mayores junto con los hospitales son un lugar adecuado para usar estos test de diagnóstico rápido. Tienen que ir complementados con las PCRs, en aquellos casos en que el test de un resultado negativo debe de procederse a ejecutar una PCR. Las comunidades autónomas dispondrán, algunas de ellas esta misma tarde, otras mañana, estos test de diagnóstico rápido. Se ha repartido 1 millón de los mismos. Disponen también de PCRs y tendrán que desplegar los test en estas residencias de mayores. Respecto a los datos, también la última orden que dictamos en materia de residencia de mayores exige unas obligaciones de información porque el Gobierno quiere disponer de información respecto, entre otras cuestiones, a las personas fallecidas en las residencias de mayores, bien sean públicas o privadas. Esta, junto con otro tipo de información para poder tener la foto completa de qué está pasando. Algunas comunidades autónomas han facilitado ya cifras de fallecidos en residencias de mayores, bien sean de personas afectadas por coronavirus o otro tipo de fallecimientos, otras no lo han hecho. El Gobierno ha establecido unos parámetros claros de información y el presidente del Gobierno hoy en la conferencia con presidentes de comunidades autónomas pues ha puesto el acento en disponer de esa información conforme a los parámetros que hemos establecido. Yo puedo decir que desde el primer día para la Unidad Militar de Emergencias y para el Ejército de Tierra la desinfección de las residencias ha sido una prioridad. Llevamos más de 2.000 residencias hechas, desinfectadas. En algunas incluso se vuelve a repetir y también algo que nos parece importante que estamos tratando de hacer, un cierto seguimiento psicológico de apoyo y ayuda también a los trabajadores de estas residencias que lo están pasando muy mal, que se ven muy impotentes en muchos casos y evidentemente, como decía antes, las personas vulnerables son nuestro principal objetivo en residencias, en el ámbito de los enfermos y en todos los ámbitos. Y desde luego, insisto, nuestro objetivo es llegar al máximo de residencias. Llevamos 2.000, pero las que hagan faltas, las que sean necesarias, y sí que pedimos que cuando las Unidad Militar de Emergencias o cuando el Ejército de Tierra va a residencias de mayores, el 99,9% de los casos se acepta y está muy bien recibido. Hay algunas veces que se ponen algunas pegas, pero todos tenemos que tener muy conscientes una cosa. Esto no es un tema político, este es un tema de salvar vidas. Y en salvar vidas no hay colores políticos, no hay posiciones políticas, ahí tenemos que estar todos en una. El Huffington Post pregunta, ministro de Sanidad, es una cuestión que está en otros muchos medios que se asoman a este chat. ¿Van a pedir a la población que lleve siempre mascarilla? ¿Cómo se hará para que todo el mundo tenga acceso a ellas? ¿Se controlarán los precios? Hubo un cambio de posición en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud al respecto. Ya indiqué ayer en una respuesta, en ocasión de una comparecencia que también hice ante el conjunto de la ciudadanía, que el Ministerio de Sanidad está estudiando esta cuestión y cuando la tengamos decidida, también siempre en base al criterio de los expertos, la daremos a conocer. El Gobierno de España no va a exigir nada que no se pueda cumplir. El Gobierno de España, cuando ponga una recomendación, una exigencia al conjunto de la ciudadanía, va a ser siempre contando con que hay capacidad para ejecutar esta medida que ya hemos decidido por vía ejecutiva o bien como recomendación. Respecto a los precios, hemos desde el principio, y también por indicación del presidente del Gobierno, hecho mucho hincapié y puesto todos los medios para evitar que nadie quiera beneficiarse de una situación tan excepcional y tan dura como la que estamos viviendo en España y en el conjunto del mundo. Y, por tanto, el seguimiento del precio de algunos productos que escasean en estos momentos
está siendo objeto de seguimiento por parte del Gobierno de España en sus distintos departamentos y por medio de todo y a través de todos los medios disponibles. En concreto, también estamos haciendo un seguimiento del precio de algunos de los productos por los que usted me preguntaba, como mascarillas, geles y otro tipo de productos que se requieren en estos momentos. Es verdad que también tomamos en consideración el desorden, por ser benévolo en mi expresión, que está sufriendo el mercado, pero no vamos a permitir en ningún caso que nadie pretenda sacar tajada de esta situación. Ministro Marlaska, le pregunta a Telemadrid, numerosas localidades cercanas a grandes núcleos denuncian la presencia masiva de ciudadanos que han acudido a sus segundas residencias. ¿Están detectando relajamiento en las medidas de confinamiento? ¿Van a aumentar controles y sanciones? En esos términos no es por negar la mayor de la pregunta, sino porque tenemos datos objetivos de que la movilidad en los términos indicados se ha reducido ostensiblemente. No dudo de que haya incumplimientos insolidarios y que hayan podido trasladarse a zonas cercanas a la capital, a Madrid o en otras localidades a otros lugares, pero son, vuelvo a decir, movimientos mínimos. No obstante, hemos, como he dicho, implementado los controles de tráfico, conocedores de la situación de estos días específicos, de la Semana Santa y de la posibilidad real de que determinadas personas, ciudadanos poco solidarios o nada solidarios, decidan emprender el viaje. Los controles son efectivos. Hemos encontrado en los últimos días, y esto ya se comentó, pero no a nivel de salir de las ciudades Semana Santa, sino en lo que es la movilidad dentro de las propias ciudades, los cascos urbanos, algún comportamiento mínimo, pero que se había implementado esa, por así decirlo, desobediencia a las indicaciones legales. Se han incrementado en ese sentido también las sanciones, pero vuelvo a decir, nunca en números expresivos. Esta semana, vuelvo a decir, hemos conseguido dentro de los límites de la movilidad aquello que el presidente de Gobierno ya expuso cuando se implementaron las medidas de restricción en los términos indicados del Real Decreto de los 5 días de permiso recuperables y retribuidos. Finalizamos con una pregunta de La Sexta. Hoy la Organización Mundial de la Salud ha emitido un mensaje considerando que la situación es prudentemente optimista, cómo está evolucionando en España y valorando el papel de los sanitarios y de la ciudadanía en general. Pero a La Sexta le pregunta que varios medios de comunicación han asegurado esta semana que ustedes, el Gobierno, desoyó las advertencias de la Organización Mundial de la Salud ante la amenaza del virus y su expansión. ¿Lo han hablado con la OMS? Naturalmente, hemos esta semana, durante toda la semana, desde el domingo pasado hasta ayer sábado, un representante especial de la Organización Mundial de la Salud ha estado en España y ha recorrido ciertas partes del territorio y ha contado con todos los medios para poder evaluar el trabajo que estaba haciendo el Gobierno español, el Ministerio de Sanidad y el conjunto del sistema sanitario español para la respuesta. Ha sido una misión muy provechosa para el Gobierno de España. Creo que también, quiero decirlo con toda la modestia, para el representante de la OMS, porque ha podido conocer de primera mano la experiencia de nuestro país y una experiencia que en algunos términos puede ser eventualmente beneficiosa para otros países que van en una fase de evolución epidemiológica distinta. El Gobierno de España en todo momento ha seguido las recomendaciones de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, y en todo momento ha seguido las recomendaciones del Centro Europeo para la Prevención de Enfermedades, en todo momento. Fue el 12 de marzo, un día lejano 12 de marzo, 2 días antes que el Gobierno de España decretara el estado de alarma, cuando el Centro Europeo de Prevención y Alerta de Enfermedades dijo que en Europa en su conjunto había una situación de transmisión sostenida del coronavirus que podía poner en riesgo la capacidad del sistema sanitario en el conjunto de Europa. Y ese mismo día, en Consejo de Ministros, el Gobierno español extendió al conjunto del territorio unas medidas que solamente 2 días después fueron reforzadas con el decreto de alarma. Por tanto, el Gobierno de España actuó en todo momento conforme a las recomendaciones de los organismos internacionales. Y respecto a la valoración que ha hecho la OMS, y en concreto el enviado especial del trabajo que está haciendo el Gobierno de España y el conjunto del sistema sanitario español, pues yo no tengo más que sumarme en lo que respecta y en lo que hace referencia al reconocimiento a todo el trabajo inmenso, en algunas ocasiones casi heroico, del conjunto de profesionales sanitarios, que ha sorprendido, lo puedo decir de primera mano, al enviado especial de la OMS. Un trabajo espectacular, sostenido en el tiempo y que ha dado sus frutos. Por tanto, sumarme a este reconocimiento que tiene mérito en cuanto está hecho por parte de un enviado especial de la Organización Mundial de la Salud que conoce lo que es luchar contra una epidemia, que ha visto sobre el terreno lo que ha pasado en China y en otros países
y que ha calificado en unos términos, en fin, al menos lo que me trasladó a mí, de espectacular y heroica y ejemplar la respuesta que ha dado el sistema sanitario español y, en primer lugar, sus profesionales, reaccionando con una prontitud y una profesionalidad difícil de ver en otras partes del mundo. Concluye aquí esta comparecencia. Gracias, ministro de Sanidad, ministra de Defensa, ministro del Interior y ministro de Transportes. Y gracias a todos los participantes. Muchas gracias. Gracias.